el alba de los valientes, el viento gélido del norte, silbaba entre los árboles milenarios del valle de Efra. A lo lejos, los cuernos de guerra resonaban, despertando a los habitantes del reino de Saraf. El rey David, desterrado de su propio trono por la traición de su hijo Absalón, se refugiaba con un puñado de fieles en las sombras de la montaña. El cielo comenzaba a teñirse de rojo sangre mientras la noche retrocedía. Era el alba de un nuevo día, y con ella, la incertidumbre de la batalla que se avecinaba. David, cubierto con su manto desgastado, se arrodilló sobre una roca húmeda. Sus hombres lo observaban en silencio. El temor les atenazaba el corazón. Los enemigos eran muchos, ellos apenas un puñado. Con la mirada al cielo, David elevó su voz: Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Las palabras resonaron en el silencio de la mañana. Los más cercanos, curtidos guerreros, sintieron un estremecimiento, no por el miedo, sino por la fe inquebrantable de su rey. David se incorporó y, con voz firme, continuó: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. El eco de su oración se mezclaba con los primeros rayos dorados que asomaban en el horizonte. El alba no traía solo luz, traía esperanza. Los hombres se miraron unos a otros. Algo había cambiado. Donde antes había dudas, ahora ardía una chispa de confianza. David se volvió hacia ellos, sus ojos encendidos con renovada determinación. Hoy no es el día de la derrota, dijo. Hoy es el día en que el Señor mostrará su poder. Los guerreros alzaron sus espadas, golpeando los escudos con un clamor que reverberó en las montañas. La batalla aún no había comenzado, pero en los corazones de los fieles, la victoria ya se dibujaba en el horizonte. Así comenzó el alba de los valientes. El eco de los golpes sobre los escudos seguía retumbando en las paredes rocosas del valle. Mientras tanto, los exploradores regresaban con noticias urgentes. Las tropas de Absalón descendían por la llanura, su número era incontable como la arena del mar. David caminó entre sus hombres. Cada mirada que cruzaba con la suya se llenaba de fuerza. Allí no estaban soldados comunes, eran hermanos de batalla, hombres que le habían jurado lealtad no por corona ni riqueza, sino por el espíritu del rey que confiaba en el Altísimo. A cada paso, las palabras de su oración aún vibraban en su mente. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Las estrellas morían en el firmamento, mientras el alba se abría paso. Era como si la misma creación escuchara la oración de su siervo. De pronto, un vigía gritó desde lo alto de un risco: se aproximan, Absalón viene con todo su ejército. El murmullo recorrió el campamento. David alzó la mano, pidiendo silencio. En ese instante, tomó una decisión: no habría huida, no habría rendición, solo confianza. Formad en líneas, ordenó con voz potente. Hoy el Señor nos protegerá como escudo. Hoy luchamos no por el trono, sino por la fe que nos sostiene. El capitán Benías, hombre de 1000 batallas, se acercó a David. Mi señor, ¿y si las fuerzas de Absalón nos superan? ¿Si es la voluntad del cielo que caigamos hoy? David le respondió con un brillo en la mirada que solo quien ha conocido la profunda confianza en Dios puede mostrar. Yo me acosté y dormí. Me desperté, porque el Señor me sustentaba. Benías asintió, comprendiendo que en esas palabras había más fortaleza que en 1000 guerreros. Así se prepararon los hombres de David. Mientras el enemigo descendía como un río de acero y escudos, los fieles, apenas unos cientos, se alineaban con los corazones en paz y las almas encendidas. La luz del alba bañaba sus rostros. La batalla sería inminente, y en aquel momento, justo cuando el enemigo aparecía en la cima de la colina, terminaba el alba, y comenzaba la lucha. El clamor del enemigo retumbaba en la llanura. Absalón, montado en un magnífico corcel negro, dirigía su inmenso ejército. Sus estandartes ondeaban con orgullo, símbolos de un reino usurpado. Sus tropas, confiadas en la superioridad numérica, avanzaban como una ola que busca aplastar todo a su paso. David, sin montura ni armadura resplandeciente, se colocó al frente de los suyos.
Su fuerza no estaba en el acero, sino en su fe. Sus palabras resonaron entre los fieles: no temeré a los millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Los hombres, al escuchar la determinación de su rey, empuñaron con más fuerza sus espadas. En sus corazones sabían: aquel día sería recordado por generaciones, no por el número de los caídos, sino por la valentía de los que creyeron en el poder del Altísimo. El sol terminó de alzarse, dorando las lanzas, los cascos y los rostros. Era la señal que ambos ejércitos esperaban. Absalón alzó su brazo: adelante, acabad con los rebeldes. El suelo tembló bajo la carga del enemigo. David, con el rostro sereno, alzó la voz por encima del estruendo: Señor, levántate, sálvame, Dios mío. Sus palabras, más poderosas que el choque de 1000 tambores, parecieron envolver a sus hombres. Entonces, cuando la marea de soldados enemigos se abalanzaba sobre ellos, David bajó su espada y susurró. Ahora, el estruendo fue total. Los guerreros de David se lanzaron al combate con un ímpetu que sorprendió incluso a los más feroces capitanes de Absalón. El valle se convirtió en un mar de acero y gritos, y mientras la sangre empezaba a teñir la tierra, una certeza se alzaba como una llama en medio de la oscuridad: el Señor peleaba por ellos. El choque de los primeros cuerpos fue brutal. Las espadas relucían, los escudos se astillaban, y el aire se llenaba de gritos de guerra y el silbido mortal de las flechas. David, espada en mano, combatía codo a codo con sus hombres. No era un rey distante, era un guerrero entre guerreros. Su presencia encendía el valor de los suyos, como si el mismísimo cielo luchara a su lado. El capitán Benías, cubierto de sangre enemiga, gritaba órdenes a los arqueros en la retaguardia: a las alas, que los flancos no cedan. Los hombres de Absalón, confiados en su número, pronto comenzaron a notar algo extraño: la resistencia de los fieles era feroz, casi sobrehumana. Por cada soldado caído de David, 10 enemigos yacían en la tierra. Era como si una fuerza invisible protegiera a los guerreros de aquel rey que oraba al amanecer. David, en medio de la refriega, alzó de nuevo su voz: tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los perversos. Sus palabras se elevaban entre el fragor de la batalla como un canto sagrado. Sus hombres, escuchándolas, redoblaban su esfuerzo. Absalón, desde la distancia, observaba con desconcierto. Había esperado una victoria rápida, una masacre, y sin embargo, los suyos comenzaban a flaquear. El cielo, ahora completamente iluminado, parecía contemplar el campo de batalla, y en ese instante crucial, cuando el enemigo comenzaba a dudar, David reunió a su caballería ligera. Conmigo, gritó, que el enemigo sienta el rugido de la justicia, y con su espada en alto, cargó contra el corazón de las fuerzas de Absalón. El retumbar de los cascos y el clamor de los valientes hicieron temblar el valle. El destino de la batalla pendía de un hilo. El estruendo de la carga de David resonó como un trueno en la planicie. Sus guerreros, con el ardor de la fe y la fuerza de su juramento, se lanzaron contra el grueso de las fuerzas de Absalón. Los primeros enemigos no pudieron resistir. Los caballos embistieron con furia, las lanzas se quebraron, y los escudos enemigos volaron por los aires. El fragor de los cascos era acompasado por el clamor de los hombres de David: por el Señor, por el rey. Los soldados de Absalón comenzaron a ceder terreno. El miedo, ese enemigo invisible pero letal, se filtraba en sus filas. Muchos miraban hacia los costados buscando escapar, pero la carga continuaba, imparable. David, espada en mano, cabalgaba a la cabeza. Sus ojos no buscaban la gloria, sino el cumplimiento de su confianza: la salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sus labios murmuraban la oración aún en medio de la lucha. Era como si cada palabra guiara su espada y protegiera a sus compañeros. Benías, desde el flanco derecho, observaba la retirada enemiga. Ahora, presionad, no dejéis que se reagrupen. Las trompetas sonaron entre los hombres de David. Una nueva oleada de guerreros se lanzó al ataque, mientras la moral de Absalón se desmoronaba. En medio del caos, los estandartes de Absalón ondeaban ya sin el mismo orgullo. Su líder, desde lo alto de su montura,
veía con incredulidad cómo sus fuerzas comenzaban a dispersarse. Aquel que había reunido miles de hombres por la ambición del trono, se enfrentaba ahora a un puñado de fieles que luchaban con el poder de la fe. El polvo de la batalla oscurecía la vista, pero no el corazón de los valientes, y en ese instante de tensión suprema, mientras los enemigos se replegaban hacia el bosque cercano, una oportunidad se abría ante David. El bosque oscuro se cernía como un muro tras las fuerzas de Absalón. Era su último refugio, el límite antes de la derrota total. David sabía que debía aprovechar esa debilidad, pero también que no podía confiar solo en la fuerza de sus hombres. Se detuvo un instante, levantando la vista hacia el cielo que ahora brillaba con la intensidad del día. Cerró los ojos y en su alma resonó la oración que le había sostenido desde el amanecer. Escúchame, Señor, cuando clamo a ti, sé tú mi escudo, mi gloria y mi salvación. Abrió los ojos con renovada energía y gritó, no los dejéis huir. Hoy, el Señor está con nosotros. Los hombres recuperaron el ímpetu, persiguiendo a los enemigos hacia el bosque. Pero David sabía que la verdadera batalla estaba por venir. Las sombras guardaban secretos, y el terreno podía volverse en contra de quienes lo desconocían. Mientras avanzaban, un mensajero apareció entre los árboles, jadeante y con una mano ensangrentada. «Mi rey», exclamó, «vienen refuerzos para Absalón. No serán pocos». El rostro de David se endureció. La guerra se extendía más allá de aquella llanura. Era una lucha por la supervivencia y la justicia. «Entonces debemos ser más astutos que el enemigo», respondió. «Preparad emboscadas, usad el terreno, que el Señor pelee por nosotros». Los hombres asentían, conscientes de que la fe no bastaba sin estrategia. Mientras las sombras del bosque se alargaban, el ejército de David se transformaba. Ya no solo eran hombres y armas, sino la fuerza indomable de un pueblo que confiaba en el poder divino. Y en ese instante, al filo de la tarde, un silencio inquietante comenzó a apoderarse del valle. La batalla por el alma del reino estaba lejos de terminar. El silencio que se apoderó del valle fue como un suspiro contenido, un respiro antes de la tormenta. Los guerreros de David se movían con cautela, desapareciendo entre los árboles, preparados para la emboscada que cambiaría el rumbo de la guerra. David recorrió con la mirada a sus hombres, sus rostros tensos pero llenos de esperanza. Sabía que el enemigo se sentía confiado, y que esa confianza sería su caída. De repente, un grito agudo rompió la calma. El primer grupo de refuerzos de Absalón apareció entre la maleza, ajenos a la trampa que les esperaba. David alzó la mano en señal de ataque. «Ahora», ordenó con voz firme, «del Señor es la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición». Los arqueros dispararon sus flechas, oscuras y rápidas como el pensamiento, cayendo sobre el enemigo como lluvia implacable. Las lanzas y espadas se cruzaron en un choque feroz. El enemigo, sorprendido y desorientado, comenzó a retroceder mientras las fuerzas de David lo envolvían con precisión y valor. Absalón gritaba órdenes desde la distancia, tratando de reorganizar sus tropas, pero la confusión ya había sembrado la semilla de la derrota. David, con el corazón acelerado, sabía que el final estaba cerca. No obstante, la guerra le había enseñado que hasta la victoria más gloriosa exige sacrificios. Mientras la batalla continuaba, recordó la promesa que lo había sostenido desde el alba: «No temeré a 10 millares de gente que se pusieren contra mi alrededor». Con esa certeza, siguió luchando, sabiendo que cada espada levantada, cada alma entregada, era un testimonio de la confianza inquebrantable en el Señor. Y así, entre el fragor y el humo de la batalla, se acercaba el momento decisivo. El destino de Saraf se decidiría al romper el siguiente amanecer. La noche cubrió el valle como un manto oscuro, y con ella, el fragor de la batalla se transformó en un silencio tenso y expectante. Los hombres de David se retiraron momentáneamente a los refugios entre las rocas y los árboles, sus cuerpos exhaustos pero sus espíritus encendidos. El rey se sentó en una piedra, respirando con dificultad. Miró al cielo estrellado y en su pecho volvió a resonar aquella oración que había sido su escudo desde el alba: «Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío.
Tú golpeaste a todos mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los perversos. Sabía que la batalla no había terminado. El enemigo, aunque herido, aún podía reorganizarse para atacar al amanecer. Pero David confiaba. Su confianza no estaba en el número de hombres, sino en el poder del Dios que nunca falla. Los guerreros a su alrededor murmuraban entre sí, compartiendo historias de la jornada, recordando las palabras del rey. Algunos se acercaron para pedir consejo, otros simplemente buscaron en él la fuerza para resistir. David se levantó y caminó entre ellos, tocando hombros, alentando con una sonrisa cansada pero sincera. «Descansad», dijo, «que mañana el Señor será nuestra fortaleza». Mientras las hogueras crepitaban bajo el cielo oscuro, el rey cerró los ojos y entregó su alma a la voluntad divina. Sabía que la verdadera victoria llegaría con el nuevo amanecer. Y así, en la quietud de la noche, el reino de Saraf aguardaba, con el corazón firme y la mirada puesta en la promesa de la luz. El alba renovaría la esperanza. Los primeros rayos del alba comenzaron a romper la oscuridad, bañando el valle con una luz dorada que parecía bendecir la tierra. David ya estaba de pie, su mirada fija en el horizonte, donde las sombras de la noche se desvanecían ante la claridad. Sus hombres, aunque cansados, se preparaban para la última batalla. Cada uno repasaba en silencio la oración que el rey les había enseñado, como un mantra que les infundía valor. David alzó la voz una vez más, para que todos la escucharan. Yo me acosté y dormí. Me desperté, porque el Señor me sustentaba. El ejército de Absalón, debilitado y desmoralizado, se agrupaba en la distancia, buscando un último enfrentamiento. Pero esta vez, David no temía. En su corazón ardía la certeza de que la batalla no dependía solo de la fuerza humana. Con un gesto, ordenó avanzar. Los soldados se movieron con una sincronía perfecta, como si fueran una sola alma unida por la fe. El choque final comenzó. Una vez más, en el filo de la luz, espadas y escudos relucían bajo el sol naciente, y el campo se llenó de gritos y de coraje. David, en el centro, gritaba con una voz que atravesaba el estruendo: «El Señor es nuestro escudo y nuestra salvación». Y así, entre el fragor de la batalla y la luz del nuevo día, se tejía la historia que quedaría grabada para siempre en el alma del pueblo de Saraf. El destino del reino y de su rey estaba por decidirse. El clamor de la batalla alcanzó su punto máximo. Las fuerzas de Absalón, acorraladas y desesperadas, lanzaron un último y feroz ataque, intentando romper las líneas de David, pero sus golpes eran recibidos con firmeza, como si un escudo invisible protegiera a los hombres del rey. David, en medio del tumulto, recordó las palabras que habían guiado cada paso de aquel día: «No temeré a 10 millares de gente que se pusieren contra mi alrededor». Sus ojos brillaban con una luz indómita. Sabía que el poder que sostenía su brazo era mucho más grande que cualquier ejército o espada. Los guerreros, inspirados por su fe, redoblaron sus esfuerzos, resistiendo con valentía. Entonces, en un momento decisivo, David vio acercarse a Absalón, su propio hijo, en medio del caos de la batalla. La traición y el dolor golpearon su corazón, pero no vaciló. Con voz firme y triste, gritó: «No a la violencia, que sea el Señor quien juzgue». Pero Absalón, cegado por la ambición, no escuchó. La batalla siguió su curso, implacable y definitiva. En ese instante, David levantó sus manos hacia el cielo, confiando plenamente en la justicia divina. La luz del sol bañaba el campo, como anunciando un desenlace que trascendía la guerra misma. El día del juicio final se acercaba para ambos. El choque entre padre e hijo fue inevitable, pero David peleaba sin odio, solo con la esperanza de que el Señor detuviera aquella locura. Absalón, montado en su caballo, avanzó con furia, pero en un descuido, su manto se enredó entre las ramas de un árbol. El caballo se desbocó, y Absalón quedó atrapado, colgando entre la vida y la muerte. Los soldados de David se acercaron rápidamente, pero David ordenó en voz baja: «No le hagan daño, que sea el Señor quien decida su destino». Pero la desgracia ya había llegado. Uno de los soldados, sin ver la orden, atravesó con su lanza al joven príncipe. Un grito de horror escapó de los labios de David. Su hijo, su sangre,
caía en la tierra con un destino sellado por la guerra y la traición. Con lágrimas que ardían en su rostro, David se arrodilló y clamó al cielo: Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El campo de batalla quedó silencioso, roto solo por el llanto de los hombres fieles y el viento que susurraba entre los árboles. David, con el corazón hecho trizas, mandó detener la carnicería. Basta, ordenó con voz firme, la victoria no es de la espada, sino del Señor. Los guerreros se retiraron lentamente, dejando que el polvo se asentara sobre la tierra teñida de sangre. En su corazón, David sabía que la guerra había terminado, pero la paz apenas comenzaba. De regreso en Saraf, David fue recibido no con vítores, sino con el peso de la tristeza y la esperanza entrelazadas. En la plaza central, habló al pueblo con voz quebrada, pero llena de fe: yo me acosté y dormí. Me desperté, porque el Señor me sustentaba. Su pueblo entendió que la verdadera fuerza del rey no estaba en sus conquistas, sino en la confianza inquebrantable en Dios. El reino comenzaba un nuevo capítulo, forjado en la fe y en el amor que supera la traición. Con el paso de los días, David dedicó sus fuerzas a sanar las heridas del reino y a reconstruir la esperanza. Los campos fueron labrados, los hogares restaurados y la justicia restaurada con sabiduría. El rey enseñaba a su pueblo que no hay oscuridad tan grande que la luz de la fe no pueda iluminar. David instituyó la oración al alba como ritual sagrado, un momento para recordar que el Señor es escudo y protección en cada amanecer. Reunía a todos para proclamar juntos: levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Los niños crecían con esa certeza en el alma, y las generaciones futuras nunca olvidaron que la confianza en Dios es la fuerza más poderosa. El rey, ya en sus años dorados, meditaba en los jardines del palacio, recordaba las noches de guerra, la oración ferviente, y el poder que encontró en la fe. Sabía que el camino del guerrero no termina en la espada, sino en el corazón. La historia de David se convirtió en leyenda, un testimonio eterno de que la confianza en el Señor trasciende cualquier batalla. Sus palabras se enseñaban en templos y hogares, y su ejemplo inspiraba a todo aquel que enfrentaba dificultades. En las noches de calma, el pueblo de Saraf cantaba los salmos que el rey entonó al alba, recordando que aunque el enemigo rodee, no hay temor para quien confía en Dios. La luz siempre regresa, y con ella, la promesa de la salvación. El eco de aquella batalla resonaba en cada rincón. No temeré a los millares que se pusieren contra mí, porque tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Era un llamado a la esperanza para todos los que enfrentan sus propias luchas, porque la verdadera victoria no está en la ausencia de peligro, sino en la fe inquebrantable. Yo me acosté y dormí. Me desperté, porque el Señor me sustentaba, y así, con cada amanecer, el pueblo de Saraf renace en confianza y en la eterna oración de la esperanza. Fin.